Bueno, y tal como habíamos prometido al principio del programa, estamos en línea con Elena Alejandra Garat. Ella es bisnieta de quienes están enterrados en la capilla de Guanaco, aquí cerquita de la ciudad de Pehuajó, y han tenido la alegría que el 20 de agosto pasado, o sea, el domingo pasado, se ha restaurada ya la capilla de ahí de la población de Guanaco. Bienvenida, Elena, a Citas de Radio. ¿Cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Qué decís? Bien, muy bien. ¿Qué te puedo contar? Bueno, queríamos saber un poquito para la gente que no está tan familiarizada con la historia de Guanaco, ¿qué es lo que sabe usted de sus antepasados que fueron enterrados ahí? Sí, de mis antepasados sé un poco que te voy a decir ahora, pero acá tengo presente frente a mí un diario escrito por el padre vicario en el Instituto Santa María, de ahí de Guanaco, que habla de que en el año, bueno, que los Drysdale fueron los que primero vendieron un terreno de su propio campo que habían comprado ahí en Guanaco, en la laguna del Guanaco, se llamaba la laguna. Habían sido los primeros que llegaron a ese lugar. Después llegó mi bisabuelo Bernardo con su mujer María O'Higgins. Y los Drysdale eran amigos, pero pertenecían a la iglesia anglicana, supongo, porque eran ingleses. Y entonces mi bisabuelo, que era muy católico, quiso o tenía siempre la gran esperanza de poder hacer algo, un pueblito como los que él conocía en la Vasconia francesa, de donde venía. Y no lo pudo hacer en vida, pero sus hijos, sus 9 hijos descendientes, 8 hijos vivos, le construyeron después de muerto una iglesia en Capilla de Guanaco. En el año 1000 pudo levantarse la capilla, porque a ver si acá te leo lo que dice el monseñor, el padre vicario, que ustedes lo habrán conocido porque fue párroco ahí durante 40 años. Acá dice que en 1897 a Bernardo Garat se le ocurrió vender lotes y solares en parte de su campo en el sureste de la estación de Guanaco, que ya existía la estación de Guanaco, que había sido fundada por Drysdale. Pero el pueblo no existía. El tren tenía una parada en la puerta del campo de los Drysdale, que se llamaba Don Juan, creo. A ver, acá no lo tengo muy claro. Entonces, en 1897, Garat, con un martillero público, José Arias, venden lotes y solares de parte de su campo al sureste de la estación de Guanaco, que ya existía, que funcionaba como apeadero desde 1889. De esa manera quedó fundado el pueblo de San Bernardo, que empezó a venderse algunos lotes y algunas pequeñas parcelas de tierra, y bueno, alguna gente se fue instalando ahí. Claro. Bueno, después doña María O'Higgins de Garat falleció en 1900, y 10 años después, en 1910, falleció Bernardo Garat, y no había podido construir la iglesia todavía, que era el sueño de su vida. Entonces sus hijos, que son 8 los vivos, que quedaban en 1913, que se llaman Rosa Martina Garat de Irrazábal, María Marcelina Garat de Echeverri, María Eduarda Garat de Mesa, Sebastiana Garat de Echeverri, Bernardo Hipólito Garat, mi abuelo, Pedro C. Garat, Ramona Garat de Spain, y una monja que era reverenda hermana Victoria del Carmen Garat. Entonces, esos
todos esos hijos de Bernardo le hicieron construir la iglesia en nombre de sus padres, la levantaron y se inauguró el 20 de agosto de 1913. Ay, mira vos. El constructor fue don Carlos Scandroglio, que más tarde inició la construcción del templo de Pehuajó, dedicado a San Anselmo. Ah, mirá. El mismo constructor que construyó Guanaco en 1913 construyó más tarde el templo de Pehuajó dedicado a San Anselmo. Uh-huh. Bueno, y después sigue la historia. En 1921 la Santa Sede les da permiso para enterrar ahí a los mortales Bernardo y María Garat, y fueron depositados en el templo de San Bernardo, al pie de una imagen del Calvario que todavía está. Y ahí están enterrados todavía. Y la Santa Sede concedió el permiso para poner los restos en el templo, los restos humanos de Bernardo y María, que habían sido los donantes del pueblo. Y en ese momento, en 1950, una hija de Bernardo y María, que se llama María Marcelina Garat de Echeverry, más adelante, pasados, te hablo de 1950, ya pasados unos cuantos años después de la inauguración de la iglesia. Marcelina hace construir un edificio al lado de la iglesia que fue el primer preseminario Santa María, que lo bendijo y lo inauguró el Monseñor Serafini, que era obispo de Mercedes. Esto en 1950. Pero después el preseminario se cerró, dejó de funcionar, y en 1963 Monseñor Cuarrachino, que era obispo de 9 de julio, aprovechó las instalaciones existentes y creó o fundaron, con otras personas que ahora te voy a nombrar los nombres, el Instituto de Capacitación Rural Santa María, en 1963. Así que la historia sigue con la creación de una casa, un lugar donde se proponían realizar una extensión cultural para toda la gente de campo y técnica, claro, y también religiosa, que se llamó el Instituto de Capacitación Rural Santa María. ¿Y qué te puedo decir? La comisión directiva de ese... y después se funda más adelante, porque yo no he vivido ahí en ese momento, se funda más adelante una comisión de apoyo para la capilla que se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, no estoy encontrando en este cuadernillo que preparó el padre vicario, está todo el cuento de la fundación de Guanaco como primer pueblo de esa zona, de ese lugar, ¿no? El pueblito. En este momento no sé cuántos habitantes tiene Guanaco. Tiene cerca de 300. Pero en aquel momento... ¿Cuántos decís? Cerca de 300. 3.000. 300. 300. Sí. 300 habitantes. Bueno, entonces el monseñor vicario, quiero decir, el presbítero Julio Vicario, es el que más lucha durante 30 años porque vive ahí, en Guanaco, se intenta vivir y da clases en ese centro de capacitación rural que se llama Santa María de Guanaco. Claro. Y este sacerdote, porque en ese tiempo había mucha gente, más gente que ahora, y venían de las zonas rurales, por ejemplo, de las chacras o no sé qué, de toda esa zona aledaña, que necesitaban las jóvenes prepararse para la vida porque no había muchos colegios. Claro. Entonces allí estaban internadas, era un centro de internación, o sea que pasaban de lunes a viernes y aprendían toda clase de técnicas, de cosas técnicas, y después se abrió a la comunidad
para dar clases de folclore, de gramática, de asignaturas, qué sé yo, de materias que comprendían un programa que habían hecho, por ejemplo, corte y confección, bordado, cunicultura, apicultura, administración, arreglo de hogar. Esto era para mujeres, ¿no? Pero también había cosas para hombres. Qué importante los oficios. Eso es todo lo que yo sé. En este momento tengo acá, frente a mí, el cuadernillo que escribe el padre vicario. Y la Fundación de San Bernardo, que es la que siguió después por la promoción humana, que creo que es la que todavía sigue para arreglar la iglesia, para mejorar todo, estaba formada por las siguientes personas. El señor Antonio Dean fue el presidente. Espérate, te lo leo mejor. Se trata de una sociedad civil sin fines de lucro, constituyendo el respaldo institucional del Instituto de Capacitación Santa María de Guanaco, cuya finalidad original es la promoción humana, técnica y moral en el ámbito rural. Su consejo de administración está presidido por el señor Antonio Dean, actuando como vicepresidente el padre Julio Vicario, que es el que te digo que vivió 30 años ahí, 40 de haber vivido, porque secretario doctor Julio César Gil, secretario de actas señor Adolfo González, tesorero contador Eder Nere Arambarri y vocal el señor Patricio Dean, y que funcionando además del año 1980 una comisión auxiliar que tenía a su cargo la administración del Instituto de Capacitación Rural. Esto es todo lo que yo sé, y te digo que nosotros en realidad, yo personalmente, no soy descendiente del primer matrimonio que se realizó ahí, que fue el de mi tía, una tía que se llamaba María Marcelina Garat, claro, que se casó ahí en Guanaco, que fue el primer matrimonio realizado en 1893. Qué interesante. 1893. Qué interesante, Elena, que se haya restaurado esta iglesia de hace 104 años y que se haya podido volver a participar de una misa ahí, ¿no? Me imagino que para ustedes ha sido una emoción importante. Fue hermoso porque ahí están enterrados nuestros bisabuelos, que han tenido 16 hijos, de los cuales solo le vivieron 8, que son los que le donaron la iglesia en honor a sus padres. Y lo más interesante es que el pueblo siempre tuvo ahí un rincón donde acercarse y encontrarse con la proximidad de Dios y del Evangelio, y el acto, el hecho de que poder estudiar ahí algunos oficios y tener un encuentro, creo que es lo que ahora el obispo actual, el monseñor Ariel, quiere hacer en Guanaco, en las antiguas instalaciones que están destruidas, que las tenemos que volver a levantar entre todos. Quiere hacer una casa de ejercicios y un lugar de encuentro para la gente del pueblo de Guanaco. Nosotros no somos los dueños de la iglesia. Claro. Nosotros, mis antepasados donaron eso al obispado. Claro. Eso pertenece al obispado. Claro. Bueno, Elena, muchísimas gracias. Todo lo que se haga tiene que ser. Muchísimas gracias, muy interesante esta explicación. Para quienes no conocemos la historia, es muy enriquecedor siempre saber un poquito más. Cualquier cosa te mando un mail con los cuentos así, con datos más que se puedan ver. Dale, bueno. Que vos lo puedas tener presente, porque viste, la gente que vive en el 2017 no sabe lo que pasó en 1893 cuando se casó ahí María. Claro. Cómo era Guanaco. Claro, tal cual. Bueno, siempre es bueno recordar. 1893. Muchísimas gracias, Elena, por estos minutos. Gracias, querida. Adiós. Adiós. Bueno, y así pasaba Elena Alejandra Garat contándonos un poco sobre esta vida de cuando se fundó la capilla de Guanaco allá en 1913.